¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Admito ahí 2, 3 que faltan y empezamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, nuevamente 1000 gracias. No sé cuál fue en realidad el problema, porque tengo el usuario y la contraseña predeterminada, la misma que esta mañana me comuniqué con ustedes mediante el correo electrónico y les escribí el mensaje, así que no había dudas de que yo esta mañana entré. No sé cuál fue el tema, la cuestión que parece cosa de locos. Les escribí para ser puntuales y resulta que, bueno, no nos jugó una buena pasada, parece, el horario. Bueno, acá termino con este tema de la admisión. Para aquellos que están llegando un poquitito tarde, pero no puedo decir nada. Hoy la que me demoré fui yo. Bueno, chicos, por sobre todo hoy lo que vamos a ver es un trabajo práctico sobre explotaciones agropecuarias. En cuanto a explotaciones agropecuarias, primero vamos a dar un pantallazo con respecto a la legislación. Y en cuanto a la legislación, vamos a evaluación de existencia, donde estábamos ubicados dentro del artículo 56. Quiero que tengan a mano su ley como para ir marcando. Vieron que cuando nosotros vimos el otro práctico, marcamos el inciso dentro del artículo 56, evaluación de existencia. Habíamos marcado lo que respecta a los distintos incisos y dentro de esos incisos tenemos el A para mercadería de reventa, el B productos elaborados, el C productos en curso de elaboración, y ahí teníamos dentro de este mismo artículo también lo que era Hacienda en el inciso D, en el inciso E cereales y en el inciso F cementeras. Después tenemos que también tener en cuenta que tenemos el artículo 57, que es ya un tipo de evaluación que es por costo estimativo por revaluación anual. Muy bien, dentro del artículo 56, entonces nos vamos a lo que es el inciso D, y dentro del inciso D de Hacienda me dice, esto quiero que marquen. Ustedes tienen una bolilla dentro del programa específica, chicos, de explotaciones agropecuarias. Consejo para rendir el final. Cuando ustedes agarren esa bolilla, más allá de la lectura previa de lo que es el artículo, y que por ahí es como inentendible si uno no va a la práctica. Entonces, manéjense en esta bolilla de explotaciones agropecuarias con el práctico que vamos a realizar, porque las preguntas que se le hace en el examen final están relacionadas prácticamente a lo que dice la ley y que si ustedes recuerdan el práctico, es muy fácil de poder contestar lo que se les pregunta. Entonces, en el artículo 56, en su inciso D, me da la evaluación de la Hacienda y me dice, en el punto 1, que la existencia de establecimientos de cría es al costo estimativo por revaluación anual, o sea, lo que denominamos comúnmente como el CERA, costo estimativo por revaluación anual. Y por el otro lado, me da que las existencias de establecimientos de invernada, y lo subrayan dentro de la ley, al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbra operar menos los gastos de venta determinados para cada categoría de Hacienda.
Entonces yo tengo dos tipos de evaluaciones y va a depender del establecimiento. Entonces, si tengo un establecimiento dedicado a la cría, va a ser por el costo estimativo de revaluación anual. Si es un establecimiento de invernada, va a ser al precio de plaza menos los gastos de venta. Cuando yo estoy hablando de establecimientos y yo tengo una actividad donde tengo un establecimiento de cría y un establecimiento de invernada, yo voy a tener que hacer el inventario físico, que sería ¿qué? En este caso, ¿qué es lo que voy a contar? Voy a contar la hacienda. ¿De qué manera voy a contar la hacienda? En cabezas, ¿eh? Y voy a determinar la parte que es novillo, novillito, ternera, ternerito, vacas, toros, y todos van a tener su evaluación por categorías. O sea, voy a separar primero por establecimiento y dentro del establecimiento yo lo que voy a hacer es voy a determinar las categorías de hacienda. Para ello, nosotros tenemos que hacer ese inventario y ese inventario estará dado por una planilla. Entonces, vamos a la planilla que es el punto inicial, el trabajo de campo, diríamos, pero de campo, sí, en el campo, el trabajo de campo, porque a través de esa planilla de inventario en unidades físicas es donde nosotros tenemos que realizar la evaluación. Entonces, vamos a lo que es el ejercicio y dentro del ejercicio, entonces, vamos a tener, este no es, ahí estaban todas mis claves a los cuales no podía acceder y eran exactamente las mismas de las que ocupé esta mañana. Bueno, como ustedes ven, siempre hay algo que puede interferir. Y hoy dije, desde las 3 menos cuarto estaba como para empezar temprano la clase, porque es largo. Entonces dije, por las dudas que ustedes tengan algún tipo de preguntas, porque tengo entonces, fíjense, vieron que en el mangrullo, que es lo que nosotros tenemos como ejercicio, tengo el mangrullo 1, que tiene el establecimiento es de cría. Tengo el mangrullo 2, que es de invernada. Por lo tanto, yo voy a tener dos tipos de evaluaciones. Uno para la hacienda de cría y uno para la hacienda de invernada. ¿Qué le pide el ejercicio? Que confeccione la planilla de control de hacienda, o sea, el inventario físico, del mangrullo 1, que está dado por el de cría, y del mangrullo, la evaluación impositiva de los inventarios de ambos establecimientos. Dentro del mangrullo 1, entonces, lo que me da es una planilla de existencia, donde yo tengo una existencia inicial que está dado, como le decía, por categorías, donde tengo toros, vacas, vaquillonas, dentro de las vaquillonas de 2 a, o sea, empieza de 1 a 2 años y pasan después a la categoría de 2 a 3 años. Tengo terneras, tengo terneros, tengo novillos. Acá hay que saber bien cuál es la clasificación. ¿Por qué? Porque de vaca, que es la reproductora, la vaca tiene terneras y terneros. Ahora, aquellos que están para seguir procreando van a ser terneros y los que están castrados van a ser novillos. Yo voy a tener de esta existencia inicial, voy a incrementar con las compras, pero a su vez voy a tener una reclasificación. ¿Y qué sería la reclasificación? Lo que va pasando de categoría, porque una vaquillona de 1 a 2 años
para la existencia inicial, después pasa para el próximo ejercicio a vaquillonas de 2 a 3 años. Entonces vamos a tener una reclasificación. Las categorías que van pasando a otra categoría. Después, ¿qué voy a tener? Las ventas, o sea, la salida de Hacienda. Por el otro lado, ¿qué también se va a restar? Se va a restar la parte de mortandad en cada una de las categorías. Y eso me va a dar una existencia final en cabezas. Ahora, una vez que yo determino en unidades físicas y por categoría, entonces es donde tengo que empezar a hacer la evaluación de Hacienda. Bueno, el video está explicado, no solamente eso, que es el puntapié inicial del inventario y cómo se van corriendo de categorías de un periodo fiscal al otro periodo fiscal, y teniendo en cuenta, por supuesto, todos los movimientos que pudieron haber de Hacienda en cuanto a nacimientos, ventas, compras y mortandad. Antes de seguir con esta cuestión, quiero preguntarles a ustedes como tutorial de esta clase, ¿qué dudas tienen acerca del práctico? El que pregunta, por favor, abra su micrófono. Chicos, a ver, les pregunto, a ver, así en general, pero sean sinceros, ¿eh? ¿Han visto el video? Yo todavía no. Yo Sí, ayer lo busqué y yo no lo había visto. profe, Bueno, yo lo vi esta mañana. Sí, ¿Se o sea, se ve que lo entiende bien? subieron ayer o como una de la mañana. Sí, se subió esta mañana en realidad. Claro, yo trabajo. La primera parte nada más. Estoy trabajando. Cuando yo vi que se subió, por eso les puse ese mensaje que les mandé. Vamos a hacer algo entonces. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Acá respecto de la planilla. Consulta más. Florencia, muchas gracias por haberte comunicado, porque realmente al no tener la clave ni nada, ahora porque apareciste ahí, entonces dije lo primero que tendría que haber hecho. Gracias, porque no tenía manera, porque si yo no tengo clave, no puedo escribir, no puedo mandarles mensaje, no sabía, o sea que tenía que entrar de alguna manera, conseguir un celular de alguno de ustedes como para que comunique, y no lo tenía, y la verdad me entró una desesperación de saber que no podía entrar, no podía entrar. Así que bueno, gracias, porque entonces vos podías comunicarle al grupo. Bueno, sigo entonces con esto. Lo que vamos a hacer, voy a escuchar esta consulta y les voy a dar entonces un paneo general, porque el ejercicio es largo, y en cuanto a números, ustedes después van a ir haciendo los números y demás. Pero sí quiero que entiendan el concepto y por sobre todo, les vuelvo a recalcar. La bolilla, me parece, si mal no recuerdo, que era la bolilla 11 de explotaciones agropecuarias. Bueno, ustedes van a estudiar esa bolilla siguiendo el paso a paso de lo que tiene este práctico. Otra de las cosas que les digo. Generalmente, yo no hago el parcial, pero generalmente este no es un tema de parcial, porque es un tema muy largo para el parcial, porque ya en el cuadro que ustedes tienen que hacer de inventario, y con más razón ahora que estamos con este tema del examen virtual, les demora mucho el cuadro. Después, para la evaluación, bueno, hay que prestar mucha atención nomás en los valores, pero es más que nada
un práctico que si bien hay que conocer la parte conceptual, después números y números y números. No es el punto para evaluar en un parcial. Es por eso que, obviamente, al que le toca la bolilla 11, vamos sobre el práctico. Y al que le toca otra bolilla, vamos sobre explotaciones agropecuarias, debiendo ustedes conocer el tipo de evaluación de acuerdo al establecimiento. ¿Me entienden? Y si ustedes conocen cómo es el práctico, fácilmente van a resolver lo que se les está preguntando y fácilmente lo van a poder contestar. Por eso digo, punto clave que muchas veces estudian más o menos la bolilla esta de explotación agropecuaria sin, ya les digo, cuando ustedes lo repasen y demás no hace falta el número, sí la parte conceptual, pero si ustedes vieron el práctico, entonces es fácil resolverlo. ¿Estamos? Bueno, ahí ya les tiré unos hilos. No me acuerdo quién era que me quería hacer una pregunta, seguramente porque lo vio, o si no, no, escucho la pregunta. Sí, profe, respecto de las reclasificaciones era la pregunta. Si nosotros Sí. Cuando vamos a reclasificar al cierre del ejercicio, solamente tomamos los animales que nosotros, o sea, las cabezas que tenemos en existencia al inicio de ese ejercicio, sin considerar las compras. Sí. Voy al cuadro nuevamente y ahí te contesto, Cristian, y a su vez voy explicando entonces la parte conceptual que viene de este ejercicio. ¿Estamos? Sí. Entonces, una vez que lo explico, podés nuevamente, obviamente que no me voy a ir tan rápido, sino que les voy a decir a ver qué es lo que no entendieron. ¿Estamos? Bueno, comparto el cuadro. Comparto el cuadro que ya lo tengo. Acá está. Yo siempre parto de esta existencia inicial, que en definitiva es la existencia final del ejercicio anterior. Más allá que el ejercicio tenga distintas fechas de cierre. Yo puedo tener fecha de cierre 31 de diciembre, puedo tener fecha de cierre 31 de agosto. El periodo para la declaración jurada anual, ustedes saben que es anual. Si cierra el 31 de agosto, porque dio comienzo, en ese caso, el 1 de septiembre. Si finaliza el 31 de diciembre, es porque dio comienzo el 1 de enero. Esta existencia inicial, en definitiva, es la existencia final del ejercicio anterior. Cuando se hizo el recuento físico, que para este ejercicio terminó con esta existencia final, para el inicio del próximo ejercicio es la existencia inicial. Entonces yo parto de esa existencia inicial a esa existencia inicial final del ejercicio anterior, yo le voy a sumar lo que fui comprando durante el ejercicio. Suponiendo que este ejercicio se inició el 1 de enero del año 2019, finaliza el 31 de diciembre del 2019, entonces yo esa existencia inicial que tengo, recuerden, mi ejercicio en el que yo estoy por trabajar, finaliza el 31 de diciembre. En realidad, chicos, para que sea un ejercicio en la práctica, debería ser un ejercicio que culminó el 31 de diciembre del 2018, donde la presentación... no, espera, ya tengo un matete con la fecha. No, terminó el 31 de diciembre del 2019 y cuyo vencimiento opera, si es una sociedad, en mayo del 2020. Ya estamos en octubre del 2020. Nuestro ejercicio, finaliza el 31 de diciembre del 2019, entonces.
La existencia inicial va a ser 1 de enero del 2019. Cuando yo inicio el ejercicio, tengo, por ejemplo, 7 toros, 160 vacas, 12 vaquillonas, 36, etcétera, etcétera, etcétera. En total, yo me inicio el 1 de enero del 2019 con 317 cabezas, en las cuales voy, de acuerdo a la clasificación de la hacienda, que tengo este cuadrito de inventario. Yo compré, ¿cuándo? Perdón, Durante el ejercicio. no, ¿Cómo? 520, no es 520. Acá. Ajá. Acá. Con lo que yo empieza en el 2019. No, acá se La inicia. existencia final. No. Vamos a cómo yo inicio y cómo armo el cuadro. El Está bien, 1 de sí. enero del 2019, que es finalizado el ejercicio anterior cerrado, 31 de diciembre del 2018, inicio 1 de enero del 2019, yo me inicio con 317 cabezas. Durante el ejercicio 2019, que es el ejercicio al cual yo voy a cerrarlo para presentar la declaración jurada en mayo del 2020, porque ejercicio cerrado en el 2019 se presenta en mayo del 2020. El inicio es 1 de enero del 2019. ¿Con qué cantidad de cabezas y en qué categorías? Yo tengo 317 cabezas de ganado en sus distintas categorías. Durante el año 2019, yo efectué compras. ¿Compré qué? Compré 2 toros, compré 40 vacas, compré 28 vaquillonas de 2 a 3 años, lo que hace un total de compras durante el ejercicio 2019 de 70 cabezas. Durante el año 2019 se produjeron nacimientos. ¿Qué nacieron? Nacieron 75 terneros y nacieron 70 terneras. A lo que entonces, hasta ese punto, yo tengo la cantidad que inicié, lo que compré, más lo que nació. Hasta ese punto, yo tengo todo lo que es entrada, clasificado por tipo de hacienda. Yo a eso, lo que podría hacer, olvídense primero de este cuadrito de recategorización, es todo lo que sale. ¿Y qué sale? Ventas. Vendí. ¿Qué vendí? Y vendí nada. Parece que no vendí nada, de acuerdo a este cuadro. Pero a su vez, ¿qué otra cosa sale? Porque se murieron. Se murieron 2 vacas, se murieron 3 vaquillonas de 2 a 3 años, se murió una ternera, etcétera, etcétera. O sea, tengo 12 bajas en cuanto al total de mi hacienda. Ahora, antes de eso, yo, si bien me inicié con 36 vaquillonas de 1 a 2 años, estas vaquillonas en el ejercicio anterior eran vaquillonas de 1 a 2 años. Pero para este ejercicio 2019 ya han crecido. Entonces hay que recategorizarlas. Las vaquillonas que estaban dentro de la categoría de 1 a 2 años pasan a ser vaquillonas de 2 a 3 años. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Una recategorización. De la misma manera, este total de 28 vaquillonas de 2 a 3 años, ¿qué van a pasar a ser? Y acá lo que me dice es que
dentro del cuadro me dice, a efectos del ejercicio se consideran vientres al 40% de las terneras. El resto está destinado a la venta. Al 100% de las vaquillonas de 1 a 2 años, al 100% de las vaquillonas de 2 a 3 años y al 100% de las vacas, ya que las mismas están destinadas a cumplir con dicha finalidad. Ahí me da las valuaciones que son del año anterior, que no hacen acá a la cuestión, sino que yo tengo en esta recategorización, cuando tengo que pasarlas de categorías, y es entonces que ahí yo lo que tengo que ir sabiendo es que las categorías que van a pasar y teniendo en cuenta el porcentaje a lo que se considera vientre, y entonces es el 40% de lo que es ternera, va destinado a la venta. Si va destinado a la venta de esas terneras, no se convierten en vacas que es para la procreación, sino que las terneras, el 40%, van a pasar como vaquillonas o van a pasar después que termina su vida como vaquillona de 2 a 3 años a vacas. De esa manera, teniendo en cuenta el cambio que yo tengo de categoría, voy a llegar a una existencia final. En esa existencia final, nuevamente por categorías, entonces yo voy a tener, en los toros no tuve ventas, ni compras, ni mortandad. O sea, de mi existencia inicial compré 2, son 9 y mi existencia final es 9. En cuanto a las vacas, tenía 160, compré 40. Pero de la recategorización que tenía, que era de ese 40%, pasaron a ser vaca 12. Por lo tanto, yo tengo en total 212 vacas, de las cuales se murieron 2. Entonces tengo como una existencia final 210 vacas. De la misma manera va a pasar con las categorías de vaquillonas de 1 a 2 años y de 2 a 3 años. La misma manera para terneras, para terneros y para novillos. Si bien es importante la cantidad, porque hace a que yo desde de 317 cabezas, con lo que compré, con lo que nació, con lo que se murió, yo llego a tener 520 cabezas. Pero no es el total lo que importa acá, es clasificado por categoría. Es como en el ejercicio que hicimos de evaluación de inventarios de mercaderías de reventa. Yo no puedo decir, tengo en total 500 prendas de vestir. ¿Clasificadas en qué? Tengo que clasificarlas de acuerdo al modelo porque cada una va a tener una evaluación distinta. En la Hacienda, con más razón, porque la misma ley, en su artículo 56, inciso D, primero que me dice que tengo que separar la hacienda de cría, o sea, el inventario físico de lo que es un establecimiento de cría, de lo que es un establecimiento de invernada. Yo puedo tener la existencia final en cabezas de ganado, pero a efectos de la evaluación va a ser distinta de acuerdo al establecimiento. Dentro de esto, además, en este caso nosotros tenemos el mangrullo 1, que el mangrullo 1 es un establecimiento de cría. ¿Qué me dice a mí el artículo 56? Que el establecimiento de cría va a evaluar al costo estimativo por reevaluación anual. Y si yo me voy a lo que es el artículo 57,
El artículo 57 me dice, a los efectos de la aplicación del sistema de costo estimativo por revaluación anual, se procederá de la siguiente manera. En cuanto, y fíjense que yo tengo un inciso A, que es para hacienda bovina, ovina y porcina, con excepción de las indicadas en el apartado C, que ahora ya lo vamos a ver, se tomará como valor de base cada especie al valor de la categoría más vendida durante los últimos 3 meses del ejercicio, el que será igual al 60% del promedio ponderado obtenido por la venta de dicha categoría en el citado lapso. Esa partecita del primer párrafo del inciso A lo ponen con resaltador porque es justamente el método o el mecanismo por el cual se va a hacer la evaluación de la hacienda de cría para hacienda bovina, ovina y porcina. En el inciso B me va a dar otras haciendas. Con excepción, otra vez me dice al apartado C. En el inciso C me va a dar a los vientres y me dice, entendiéndose por tales los que están destinados a cumplir con dicha finalidad. O sea, vientre siempre y cuando, si está destinado a la venta, es porque no está para la procreación. O sea, vientres y vamos a tener la vaca. Se tomará como valor de avalúo el que resulte de aplicar al valor al inicio del ejercicio que tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación impositivo. Y en el inciso D me dice que el sistema de avalúo aplicado para los vientres podrá ser empleado por los ganaderos criadores para la totalidad de la hacienda de propia producción cuando la totalidad del ciclo productivo, se realice en establecimientos ubicados fuera de la zona central ganadera, definida por las resoluciones, que son resoluciones del Ministerio de Hacienda y ya no me acuerdo, todo el nombre del Ministerio de Hacienda, ambos de la ex Junta Nacional de Carnes. O sea, que cuando se trata entonces de establecimientos de cría, va a ir por la evaluación del CERA, costo estimativo por revaluación anual. ¿Dónde se da establecimientos de cría? Se da justamente, como dice acá, en la zona central. Ahora, cuando en otra zona que no sea la central se produce todo el ciclo productivo, fuera de la zona central, se podrá aplicar también el método de evaluación del CERA. Dice que, último párrafo, y fíjense qué importante, las existencias finales del ejercicio de iniciación de la actividad se evaluarán de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación en función de las compras del mismo. Y ahí entonces, si nos vamos al decreto reglamentario, vamos a tener dentro del artículo, que también quiero que lo marquen, justamente nos está marcando eso, el artículo 135, que el artículo 135 me habla de los inventarios. Y fíjense que
Ahí cuando el 135 del decreto reglamentario me habla de inventario, me habla de inventarios de lo que haya que inventariar. O sea, todo lo que está dentro del artículo 56. Me dice los inventarios de bienes de cambio, y acá está la Hacienda también, deberán consignar en forma detallada, perfectamente agrupadas por clase o concepto, las existencias de cada artículo con su respectivo precio unitario y número de referencia si hubiere. Si para las cosas muebles, materias, materiales, en proceso, hacienda, cementera, también tengo que clasificar. Con la diferencia que en la hacienda se clasificará de acuerdo a ¿qué? A la categoría de hacienda. Porque no es lo mismo la evaluación que va a tener un novillo de 1 a 2 años, un novillo de 2 a 3 años, con la evaluación que va a tener la vaca. También en el decreto reglamentario me lleva al artículo, marquen el 135 de inventario, sobre todo, como ya les dije, difícilmente un ejercicio de esto entre en el parcial. No por eso dejen de escuchar la explicación ni de mirar el video, porque es importante para cuando tengan que rendir el parcial. Inventarios para todo. ¿Por qué? Lo dice la ley. Pregunta de examen. ¿Dice la ley que hay que clasificar? Sí, lo dice en el decreto reglamentario. Y después, dentro del tema de evaluaciones, cuando por la Hacienda me lleva al 137 y me lleva hasta el artículo 144. Vamos al decreto reglamentario y fíjense que me dice el 137, el tratamiento de la hacienda reproductora. El 138 me va a hablar de invernada, que en este caso nosotros primero mangrullo 1, el práctico vamos a hacer el de cría. En el 139 me habla del establecimiento de cría e invernada, artículo que lo leo y me dice, los criadores que se dediquen a la vez al inverne, ¿qué es el inverne? Compra-venta, o sea, un establecimiento lo cría y el otro lo engorda. Ese es el establecimiento de invernada. Los criadores que se dedican a la vez al inverne del ganado evaluarán la hacienda de propia producción mediante el método fijado para los ganaderos criadores y la comprada para su engorde y venta por el establecimiento para los invernadores. Este es el artículo donde justamente me indica donde yo tengo que realizar un inventario de hacienda separando lo de cría y separando lo de invernadero. Después el artículo 140 me va a hablar específicamente, que es el SERA, que me habla del establecimiento de cría, me va haciendo entonces cómo es la evaluación en el inciso A de la hacienda bovina, ovina y porcina, cómo se toma el valor de cada especie. En el inciso B me va a tomar los otros tipos de hacienda y ahí terminamos con la parte que sería del ganado, porque el 141 también está dentro de establecimientos agropecuarios y está la evaluación de la cementera. Bueno, y después el decreto reglamentario como que me abre un poco más el panorama de la ley de impuesto a las ganancias con respecto a esta parte de evaluaciones de Hacienda. En el 142 me va a hablar del costo estimativo por revaluación anual, el SERA, y a qué se denomina el mercado donde el ganadero acostumbra operar, que es uno de los vocablos que utiliza la ley de impuesto a las ganancias, entonces, ¿qué se entenderá por eso del establecimiento en el que
el ganadero tiene que opera. Dentro de esto que me da entonces el inventario, donde yo voy a tener que llevar, ¿no es cierto?, a determinar el nuevo inventario de la existencia final, me va a dar los valores impositivos que yo tengo iniciales por categoría. O sea, el precio que tengo por categoría, pero al inicio. Por el otro lado, me da el tema de las compras, obviamente, para que yo vaya armando el cuadro. Como para la evaluación yo necesito saber cuál es la hacienda más vendida en los últimos 3 meses, ahí yo entonces voy a tener que tener en cuenta, y acá ojo chicos, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto al precio o en cuanto a cantidad de cabezas? Voy a determinar cuál es la hacienda más vendida. Y se va a determinar de acuerdo a la cantidad de cabezas, con respecto a lo más vendido. Y dentro de eso, porque va a ser, en este caso, lo que va a representar a la hacienda más vendida, no al precio, sino a la cantidad de cabezas. Por el otro lado, me da también, como para que yo arme el cuadro, si hubo otras ventas a lo largo del ejercicio, en el cuadro también que voy a tener que ir sumando yo de la existencia inicial. Voy a tener que sumar los nacimientos y voy a tener que restar las muertes que se produjeron durante el ejercicio fiscal. Me dice que los inventarios al 30 de septiembre, año que se liquida el impuesto, de acuerdo con los recuentos físicos realizados, fueron los siguientes. Entonces, hicieron un recuento físico, de los cuales me dio un total de 587 cabezas. ¿Por qué? Porque más allá del cuadro que yo hago, yo después tengo que entrar o sea, una cosa es tener los datos de la existencia final, cuántos nacieron, cuántos se murieron, cuánto compré, cuánto vendí. Pero hay que tener un recuento físico también. No es solamente en un Excel, a ver, tráiganme la factura de compra Hacienda, a ver cuántos se murieron de acuerdo al informe que dio el encargado del campo. No, también hay que hacer el recuento físico. Ese es por un lado. A lo que entonces... Y vamos a ir viendo lo que es, a ver acá, en el desarrollo de la solución. Inicio el ejercicio. Ya sé ya lo que ustedes me decían. Miren. Voy a ustedes. Alguien me había observado, sí, o alguien me dijo, pero esa es la existencia inicial, creo que vos, Sandra. Entendí ahora lo que vos me quisiste decir con respecto a qué es el inicio para nosotros. Este ejercicio, este cuadrito, que no va a cambiar nada con el que vamos a ir viendo ahora, operativamente, ay, que nos sube el cursor, ay. Este cuadrito de movimientos, o sea, vamos a ponerle una fecha, porque aquí dice 30 de septiembre del año anterior. A mí me gustaría hacer, a ver, espera un ratito que yo voy a buscar un borrador. Entonces, vamos a poner, a ver, voy a poner un poquitito para acá, porque esto ya lo tengo armado para impuestos 1 hora después. A ver, que quiero entrar a mirar a dónde me puede dar. En este pedacito voy a ponerlo de impuestos 2. Me dice que el periodo fiscal termina el 30 de septiembre. Vamos a ponerle
un año, porque si no estamos hablando de periodos anteriores y demás, y de qué periodo estamos hablando. Vamos a ponerle entonces que el periodo anterior finalizó el 30 de septiembre del 2018. Ahí finalizó. Lo que quiere decir que mi ejercicio ahora va a empezar el 1 de octubre del 2019 y va a llegar ¿a qué? Al 30 de septiembre del año 2020. Profe, no se ve nada lo que está haciendo. ¿No se ve nada? No, porque se ve como toda la pantalla completa. A ver. Si le fijan a la profe van a ver su pantalla porque ella está compartiendo. Ah, estoy en la pantalla compartida. A ver, capaz que yo soy ahí. No, pero ahí yo lo que no comparto la pantalla no se va a poder ver. No, ya sé. Acá. Dejo de compartir. Ahí. Un ratito. Y ahí se va a poder ver mejor. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Claro, porque estaba compartiendo otra cosa. Ahí, a ver. A ver, yo quiero saber si ahí se ve. ¿Acá se ve mejor? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, vamos de nuevo como para saber dónde nos estamos situando. Siempre hagan la línea del tiempo, chicos, para no entrar a equivocarse. ¿Qué ejercicio es el que estamos haciendo? Yo cierro ejercicio 30 de septiembre del 2018, el anterior. Ese primer cuadrito que ustedes tienen, el que fuimos viendo recién, es cuando finalizó el 30 de septiembre del 2018. Todo ese movimiento en el cual yo les expliqué el cambio de categoría y demás, era del ejercicio anterior, a lo cual yo voy a partir de ese cuadrito que ustedes tienen, el que estuvimos viendo, de la existencia final, porque esa existencia final, al que hace 520 cabezas en total, ¿hace a qué? Al 1 de octubre del 2019. El ejercicio va a finalizar, ejercicio anual, el 30 de septiembre del 2020. En este ejercicio, donde yo me inicio por categorías, pero con 520 cabezas, que es la existencia final, inicial de este ejercicio, se producen compras, se producen ventas, se producen nacimientos, muertes, y también tengo que hacer el cuadro de recategorización. En el cuadrito anterior, el que estuvimos viendo, que en definitiva era ¿qué? Lo que había pasado acá en el ejercicio anterior, donde yo tuve una existencia inicial, hubo compras, ventas y demás, y yo terminé con 520 cabezas. De la misma manera, era como que ya el cuadrito ya estaba armado, pero ahora yo me inicio con las 520 cabezas, pero tengo que tener en cuenta entonces cuáles son las compras, las ventas y la mortandad para llegar a una existencia final. Voy de nuevo a compartir entonces. Acá se entendió entonces. ¿Dónde corto? Pregunta de examen. El ejercicio finaliza el 30 de septiembre del 2020. Todo ejercicio, siempre y cuando no sea de personas humanas y sucesiones indivisas, porque esas siempre tienen fecha de cierre al 31 de diciembre, el ejercicio tiene 12 meses. Impuesto a las ganancias es un ejercicio anual. Entonces, con lo que yo terminé el 30 de septiembre del 2018, me inicio el 1 de octubre del 2019, el ejercicio
cierra el 30 de septiembre del 2020. ¿Cuándo vence la declaración jurada? Bien, Sandra. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero va a vencer de acuerdo a la terminación de quit en febrero. Quinto mes. ¿Vamos? ¿De qué año? Del 2021. 21. 2021. Muy bien. Comparto la pantalla y entonces vamos a la parte que donde voy a entrar a evaluar. Ahí, ¿ven? Si alguien nomás me dice que sí, porque yo ahora ya no los veo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenía yo mi cuadro donde en el ejercicio, como habíamos visto anterior, inicio del que voy a estar ahora haciendo el cuadro de inventario, termino con 520 cabezas de acuerdo a cada una de las categorías. Como me da todo lo que compré, todo lo que vendí, voy al cuadro, y acá me voy a ir a lo que es acá al desarrollo del cuadro, y me inicio ¿con qué? Me inicio con las 520 cabezas. De estas 520 cabezas, donde yo tengo las compras, que es dato que me está dando el enunciado del ejercicio, también puedo tener transferencia a otro establecimiento que es también de cría, porque yo tengo que hacerlo al inventario por establecimiento. Y puedo llegar a tener que mandé determinada cantidad de terneros a otro establecimiento. El inventario es por establecimiento. Bueno, en este caso no tengo ¿Profe? nada. Sí. A otro establecimiento de mi propiedad, digamos. Claro, siempre. Sí, Ajá. sí. A otro establecimiento que es de mi propiedad. Porque si mandé a otro establecimiento para el pastaje o lo que fuera, entonces yo voy a tener sí un inventario, pero en definitiva forma parte de ¿qué? Forma parte de mi hacienda. ¿Estamos? Que temporalmente lo pude haber mandado a otro establecimiento que no sea el propio. Dentro de esto tengo entonces, se suman los nacimientos y ahí vamos al cambio de categoría. Fíjense que acá la contadora que tienen ustedes el video, Marita González Zoom, lo puso en color para que sea más entendible, donde la vaquillona, por ejemplo, de 2 a 3 años, acá en este caso pasó a ser ¿qué? Pasó a ser vaca. Y en este caso la vaquillona, que era de 1 a 2 años, pasa a ser vaquillona de 2 a 3 años. Y después hay una parte donde tienen un porcentaje donde queda para hacienda de procreación y la otra de la venta. Esto está bien explicadito para que se entienda este cuadro justamente en lo que es el video. Le resto obviamente la mortandad y yo a qué llego. Llego a un recuento final que me inicio con 520 y termino con 587, de los cuales tengo que tener clasificado por categoría. Acá está la explicación cómo hago el cambio de categoría. Una vez que yo ya tengo el cuadro final de la existencia final del movimiento de Hacienda, entonces tengo que entrar a evaluar los vientres. ¿Cómo voy a entrar a evaluar los vientres? Como me dice justamente la ley, en cuanto ahora que ustedes después para leer el artículo 57, donde tengo que tener en cuenta, por un lado, el valor que tenía la hacienda porque tiene una forma diferente de evaluar a todo lo que es vientre. ¿Se acuerdan que decía dentro de ese artículo, dentro del artículo el inciso C, la parte de evaluación de vientre 57 en el inciso C? Bueno, entonces,
en ese caso yo voy a tener que evaluar los vientres, vaca, vaquillona, de 1 a 2 y de 2 a 3, y las terneras, de acuerdo al valor que tenían en el ejercicio anterior, que tengo como dato dentro del enunciado de este ejercicio. De esa manera voy a evaluar los vientres. Pero me queda, por el otro lado, vamos a dejar un ratito los toros, la evaluación del rodeo general. ¿Por qué dejo de lado los toros? Porque los toros van a tener una evaluación que va a ser, si se lo toma como activo fijo, entonces los toros van a ser amortizables. Y como bien amortizables, yo voy a tener para los reproductores un costo probable del semoviente, de la hacienda, dentro de eso de la categoría toro. Pero si es para la venta, entonces lo voy a tener dentro del CERA. Ahora, la evaluación del rodeo en general, que va a ser por costo estimativo, por revaluación anual, que lo voy a tener dentro del artículo 57, pero en el inciso D, que es el que voy a aplicar, voy a tener un valor base. Y el valor base va a estar dado porque para el valor base, la hacienda más vendida en los 3 últimos meses del ejercicio. Y dentro de la hacienda más vendida en los 3 últimos meses, yo voy a tener a lo que es terneros, porque en total he vendido 158 cabezas. Como les recuerdo, acá la más vendida es por cabeza y no por precio. Entonces, yo voy a tener que determinar el precio promedio ponderado. ¿En base a qué? A las ventas, sí, ahí que realicé en pesos de esta hacienda, dividido la cantidad de cabezas que vendí. O sea, tomo la porción de la categoría más vendida. Para hacer el promedio, voy a tomar el precio total de las ventas de esa categoría dividido la cantidad de cabezas de la categoría. Y eso me da el valor base. Ahora, para ese valor base que me dice este inciso D y que también me lleva en el decreto reglamentario, voy a tomar el 60% que es del precio promedio ponderado. O sea que a estos 575,98 voy a tomar el 60% que va a ser 345,58 para este ejercicio en la categoría terneros. A su vez, tengo yo índices que me da la ley 23.079, que esta ley 23.079 me da índices que van para los terneros 50/50, terneros y terneras, para los novillos 75/50, o sea que me da el 1,5. ¿Para qué me sirve este índice? Porque este índice me va a marcar que yo, de la cantidad, o sea, yo tengo un valor base. Lo que me va a llevar este 50/50, acuérdense que este valor base, ¿de dónde viene? Del 60% del precio promedio ponderado. ¿El 60% de qué? De la hacienda en cabezas más vendida durante el ejercicio. Vamos de nuevo. Hacienda más vendida, total vendido, dividido cantidad de cabezas vendidas, y sobre eso el 60%. Eso me va a dar el valor base para todas las categorías. Ahora, ese valor base para el ternero, en este caso va a ser 1, es sobre ese que yo saqué el valor base. Y para el novillo va a estar dado, y de acuerdo a este índice, el 1,5%. Quiere decir que del valor base va a estar dado por el
1,5. En este caso, entonces, el costo estimativo anual para los terneros y las terneras va a ser el valor base. Y para el novillo va a ser 1,5 veces lo que es el valor base. ¿Qué voy a hacer yo con el valor base? Voy a multiplicar por la cantidad de cabezas de acuerdo a la categoría que tenía al final del ejercicio. O sea, recuerden esta parte. Novillo de 1 a 2 años. ¿Cuánto me dio a mí acá en el cuadro cuando yo hice la evaluación? Novillos de 1 a 2 años, termino con 22 cabezas. Esas 22 cabezas son las que están valuadas acá al valor base por 1,5, que es lo que me indica el índice de la 23079. De esa manera, entonces, yo estoy valuando valor base de acuerdo al índice por cantidad en existencia final de cabezas de hacienda, me da la evaluación impositiva para qué categoría: terneros, terneras y novillos. En cuanto a, ahí teníamos el novillo, en cuanto a las vacas, vimos que se van a determinar de acuerdo a lo que me indicaba a mí los vientres en el 57, inciso C, donde yo tengo el valor que tenían en el ejercicio anterior, que es lo que tenemos como dato, lo que me da como dato el enunciado. Entonces voy a multiplicar también la existencia final por este valor base. Y a ese valor base, por supuesto, lo que hago es multiplicarlo y me da el total que tengo de evaluaciones en vientres. En cuanto a los toros, me dice que la totalidad de los mismos fue adquirido, por lo tanto, se le otorga el tratamiento de activo fijo. En consecuencia, su valuación es igual al valor de adquisición como un bien de uso, chicos. El valor de adquisición, de acuerdo a la cantidad de años de vida útil del semoviente, que generalmente es de 5 años, y entonces cabe destacar que si, bueno, ahí, hasta ahí, tomo, no va a estar dentro de la valuación de Hacienda porque es un bien de uso. Ahora, si los toros fueran de propia producción, porque estos toros son comprados, pero si hubiesen sido propia producción, la evaluación computable debería ser de acuerdo al destino. O sea, que si es un reproductor, va a ir por el costo probable del semoviente. Y si va a estar para la venta, entonces va a estar dentro de lo que es el costo estimativo por revaluación anual. Aquí se cierra la parte de lo que sería la evaluación con respecto al ganado. Con respecto a la sementera, y les pido por favor que lean dentro del artículo acá 56, inciso F, y el 141 del decreto reglamentario, ¿a qué se denomina sementera? Es pregunta de examen y muchas veces repiten la palabra sementera sin saber qué conforma la sementera. Y es todas las inversiones que yo le puse al suelo, pero que todavía no levanté la cosecha. Y eso tiene obviamente una evaluación que son todas las inversiones. Entonces, a eso, como dice acá, las sementeras, al importe que resulte de actualizar cada una de las inversiones que fueron efectuadas hasta la fecha de cierre del ejercicio o al probable valor de realización, de esa manera se da cumplimiento a la evaluación que me indica el artículo 60 en el caso de que si las inversiones que realicé son superiores
a lo que yo podría sacar de esa semilla, de esa plantación con respecto a las ventas de mercado, voy a tomar el menor. De la misma manera como hicimos para materiales, no materiales, sino para mercaderías fuera de uso. Bueno, cuando yo invertí más de lo que en realidad voy a poder obtener con ese producido, voy a tomar el costo en plaza. Bueno, de esa manera lo que hace es, va sumando cada una de las inversiones. Acá, leyendo esto, más chicos ya saben qué son las sementeras, las semillas, el arado y la preparación de tierra, siembras, agroquímicos, combustible. ¿Vieron? Bueno. Y entonces después entro a evaluar, eso eran las sementeras. Pero por el otro lado, yo tengo en silos, tengo la cosecha, o sea, la existencia ya de ¿qué? De la soja. Y entonces ahí, para la evaluación de lo que ya está en silos, o sea, ya no es más sementera porque ya se hace cosecho, entonces yo ahí voy al artículo 56, pero en su inciso, como me dice, en su inciso, El inciso perdón, en el, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? La evaluación de las oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra, excepto explotaciones forestales, entonces, de acuerdo a la cotización conocida, al precio de plaza menos los gastos de venta a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces tengo, como están en silos, yo no lo vendí, pero lo tengo en existencia, tengo que evaluarlo de acuerdo a qué, de acuerdo a donde el productor opera o al precio en plaza donde opera el productor, por la cantidad de toneladas que tengo. De esa manera me da lo que es la evaluación de lo que son las oleaginosas o bien pueden llegar a ser frutas, siempre y cuando no sean explotaciones forestales. Nos quedó la parte de invernada. ¿Por qué? Porque en realidad en la parte de invernada yo voy a aplicar, como bien me decía, el 56 en su punto 2 al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre a operar el productor. Entonces, vuelvo a tomar la cantidad de cabezas, porque este es el otro establecimiento. En este otro establecimiento, si bien no se hizo un cuadro de existencia inicial en cabezas, me dio a que yo en ese establecimiento, en Mangrullo 2, tenía 90 cabezas de novillo de 1 a 2 años y 105 cabezas de 2 a 3 años, que son para el engorde. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener que hacer es cuánto es el precio en plaza por kilo y cuánto es el precio en plaza por cabeza. A lo que también voy a tener que, ¿qué más incrementaba en la evaluación? Los gastos de comercialización. De esa manera, a mí me va a dar una evaluación impositiva por cabeza que multiplicado por la cantidad de cabezas que tengo de ganado, entonces me va a dar esta evaluación final a lo que hace la hacienda de invernada. Como cierre de todo esto, porque el contribuyente es uno solo, el contribuyente no presenta una declaración jurada por la evaluación, o sea, hace a la evaluación total. Y si además el contribuyente tiene una forrajería donde vende otro tipo de producto, va a estar dentro de del total de evaluaciones de todo lo que comercializa. En este caso, en esta evaluación, que es de existencia final, yo voy a tener por la hacienda de cría y vientres, que lo teníamos en el primer cuadrito,
Entonces tenemos 179.000. Por el rodeo general, porque acá es cabeza relacionado a qué precio para la evaluación. Yo tengo que darle un precio, un número a la existencia final. Entonces tengo dentro del rodeo general 215.000, más lo de mi otro establecimiento de invernado, pero sigue siendo del mismo número de quit, del mismo número de contribuyentes, tengo 64.000. Ahí tengo un total de evaluación de Hacienda, a lo que voy a sumar la parte de cementeras, o sea, las inversiones en el suelo, más la parte que tienen silos, que es la soja, lo que me da un total de inventario de todo lo que tiene el contribuyente, que es Mangrullo, de 368.820. Bueno, a ver, chicos, escucho preguntas a lo que no pudieron no entender o algo que no haya quedado tan claro. Yo pregunto, llegamos a esta evaluación impositiva y ahora, o sea, es como que yo tengo en el balance otra parte o esto así es como yo tendría que cerrar el balance. No, esa parte, no sé para qué estamos haciendo todo esto, sería para evaluar y para poder ver cuál es el impuesto a pagar, ¿no? Pero Chao, Sandra. A lo que yo, como viste, vimos el cuadrito ese que era para mercadería de reventa, donde dijimos, ¿y para qué tenemos la existencia final? ¿De qué nos sirve la existencia final? ¿Por qué? Y es un número. Existencia inicial más compra menos existencia final, ¿qué me da? Costo de venta. Las ventas menos el costo de venta me da la utilidad. Si bien yo fui tocando ventas dentro de este cuadro, toqué la parte de ventas, pero para determinar la evaluación, no para determinar la utilidad. Yo acá lo que determiné fue la existencia final. ¿Para qué? Para que dentro de esto yo tenga un número, no en cabezas de ganado ni nada. Existencia inicial más compra menos existencia final, que es lo que evaluamos ahí, me da el costo de venta. Para determinar la utilidad que me da ventas menos costo de venta, donde dentro de eso está esta existencia final, me da la utilidad. ¿Viste que es como un desagregado? Hicimos todo este trabajo para la existencia final que va a ser dato que voy a tener para determinar la utilidad impositiva. Bien. Bien. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Porque estamos sobre la hora que empieza la clase teórica, por eso pasamos la hora. Sí, ya sé, bueno, pero son 4 minutos, ¿no? Profe, una consulta nomás acoplando a lo de Sandra. Sería que todo el desarrollo de todo el ejercicio es para llegar al valor que dice valor total inventario, los 368.000. Eso es lo que tendríamos que hallar en un parcial o en el ejercicio. ¿Ese sería el fin o no? No. Ese sería vos llegaste ahí a la existencia final, Daniela. A la existencia final, para que ese importe de los 368.000 va a ser tu importe donde existencia inicial en pesos, cuando vos te iniciás, no estamos hablando de ahí de cabeza, más las compras que realizaste, menos esto que es la existencia final, a mí me da el costo de ventas. Ventas menos costo de ventas me da la utilidad impositiva. Todos esos datos que nosotros fuimos teniendo en cuanto a las últimas compras y demás, o que compramos, que entonces vamos al cuadro del
pero es para el desarrollo solamente del inventario y de obtener físicamente qué tenemos de ganado en cabezas. Porque acá llegamos con ese resumen de los 368.000 a un importe que es la existencia final. ¿Y ahora qué hago con la existencia final? Esa existencia final es, tengo que ir existencia inicial, más compra de todo lo que compré, menos esto, todo este desarrollo, 368.000, me va al costo de venta. Perfecto. La venta de todo lo que hice, menos este costo de venta, y recién tengo la utilidad. Profesora, por ejemplo, yo tengo la ternera. Bueno, ahora ya creció un montón la ternera y pasa a ser vaquillona. Entonces yo tuve una ganancia. Yo tengo que determinar esa ganancia cuando pasó, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tengo que hacer. Esperá. Grabar. No. Vos cuando vendés vas a determinar. El pase de categoría, no. Vos pasás de categoría. La utilidad te la va a dar a la venta. No por con la venta, no categoría. Bueno. O sea, si era flaquita, era una ternerita, pasó una vaquillona, la recontra engordaste y después de vaquillona pasó a otra clasificación de 2 a 3 años, sí, vos lo que hiciste fue invertirle en alimentos, pero recién vas a ver la utilidad a la venta. Sí, bien. Se van a la clase teórica, les recomiendo. Miren, está muy bien explicado el parcial. Las cosas que no le queda, el parcial, no. Ya del apuro digo cualquier cosa. El parcial casi seguro que es. Bueno, ustedes vean para el final. Si ustedes ven esto y el ejercicio, entonces van a saber lo que es el cera, van a saber lo que es la cementera, y teniendo el cuadrito no me van a venir a vender cualquier verdura que no saben ni qué es el cera. Me parece que era y no sé qué cosa. Bueno, algo, un alumno una vez me dijo, y acá la corto, algo de los cereales era. No, sí, algo de los cereales, pero eran las inversiones que hice en la tierra para el cereal. Bueno, chicos, otra cosita, pero les voy a escribir. El jueves tienen video sobre otro tema que es un integral. Ahí sí hagan hincapié para mirarlo, porque ese sí es tema de parcial. ¿Estamos? Bien, profe. Gracias. Me desconecto porque si no ustedes no se conectan a la teoría. Gracias, profesor.